Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. Hoy en Caminos de ida y vuelta, Fernando González Lucini, crítico musical, especialista en la canción de autor, conocedor también de la música en la inmigración y de la inmigración en la música, que aunque parezca un juego de palabras son cosas diferentes. Sí. A lo largo de su dilatada vida profesional ha tenido y ha escrito sobre todos estos temas. Ha conocido autores, pero también ha conocido los que están fuera y los que están dentro, y han cantado estos temas, que son bastantes, ¿verdad? Lo primero, bienvenido. Encantado de estar aquí contigo. Como digo, son bastantes los que han cantado en la inmigración y los movimientos migratorios dentro de nuestro país. La inmigración es uno de los temas que más se ha cantado. En realidad, la canción de autor, porque no solamente la canción de autor, hay muchas coplas desde Juanito Valderrama, pasando por Juanita Reina. La canción, decía Vázquez Montalbán, y yo estoy de acuerdo con él, es la expresión de los suspiros tolerados o prohibidos de una sociedad. Y entonces, es decir, hablando de los problemas de la gente. La gente canta sus problemas, sus sentimientos, sus amores, sus desamores, sus desgracias, sus dolores. Y el tema de la inmigración ha sido uno de los temas más dolorosos que ha vivido este país. Tanto la inmigración interior, la gente, por ejemplo, que emigraba de Andalucía a Cataluña, que es el caso de mis padres, o como la gente que tenía que salir a América, o que tenía que salir a Francia, o que tenía que salir a Alemania, ¿no? Fenómeno que, por otra parte, ahora se está produciendo otra vez, con la crisis se está volviendo a producir, ¿no? Y entonces era tan duro el problema, era tan doloroso, el tema de la migración supone tal ruptura que salían canciones como churros, ¿no? Prácticamente todo el mundo ha cantado la inmigración, ¿no? Y además, desde hace mucho tiempo, yo recuerdo, por ejemplo, que mi madre de niña me cantaba, ella era vasca, y me cantaba un zorzico, que es Maitechu, muy conocido, y que hablaba precisamente de eso, ¿no? De aquel que se fue a América y cuando volvió ya no tenía amor, aunque volvió con dinero. Una canción preciosísima, que luego hizo una versión muy bonita Sergio Estíbaliz, y cantó Plácido Domingo. Y también en la voz de otro gran cantante, de Alfredo Kraus. Buscando hacer fortuna como emigrante me fui a otras tierras y entre las mozas una quedó llorando por mi querer. Vuélvete al caserío, no llores más, mujer, que en unos pocos años muy rico me he de hacer, y si me espera. Y es una canción, Maitechu mía, es una de las canciones, digamos, de la inmigración vasca más populares, porque luego en el País Vasco se cantó mucho, es más, se ha hecho versión en euskera y versión en castellano, y esa canción la cantaba gente de derecha y gente de izquierda, es decir, que cuando lo que duele el alma, pues da igual quien lo cante, es decir. España, un país de inmigrantes, estamos hablando, y hemos empezado por esta canción porque es una canción de una inmigración prácticamente de primeros del siglo XX, es decir, que España como país de inmigración es de muchos años, con muchas oleadas, con distintas perspectivas, desde lo que es la migración por necesidad, que han sido muchas, hasta el exilio después de la guerra. La migración política, claro. De una manera u otra ha estado el problema del inmigrante y del desarraigo también, ¿no? Y en la canción ha estado muy representado. Totalmente, totalmente. Luego, como tú dices, las dos perspectivas, es decir, no solamente la inmigración cantada desde aquí, sino los cantantes que tenían que exiliarse, algunos incluso poniéndose nombres seudónimos para no ser localizados y por tanto repatriados, y lógicamente se cantaba la añoranza desde los países donde se estaba, ¿no? Y en ese sentido, yo incluso he hecho un trabajo muy bonito con el Ministerio del Trabajo hace mucho tiempo, las canciones de las dos orillas. Es decir, hay una canción que era Suspiros de España, que a mí siempre me ha hecho llorar, y cada vez que la oigo todavía, yo no puedo contener las lágrimas cuando canta esos inmigrantes que están en Navidad y que sale uno
Y en medio de la fiesta se canta Suspiro de España y aparecen los zoques del pasodoble, ¿no? Se me conmueven las entrañas, es decir, para una persona que ha dejado su patria, su madre, sus hijos, su tierra. También ha habido una canción de inmigración más politizada, más política, de denuncia de lo que ha supuesto la inmigración como injusticia, ¿no? El inmigrante y la inmigración en la copla, de alguna manera, ha sido, digamos, lo más conocido y lo que quizá más ha llegado en un principio. Esas migraciones, ya hablamos de los años 50 y 60, efectivamente, cuando alguien estaba lejos. Claro, pero por ejemplo hay una anécdota muy divertida, y es que Juanito Valderrama cantó El emigrante, ¿no? Y en cierta ocasión Franco le llevó a esas veladas que hacía musicales, y Juanito Valderrama cantó El emigrante, y Franco le gustó mucho, ¿no? Y siempre Juanito Valderrama decía, yo no sé cómo le pudo gustar, porque es la canción más política, y más Juanito Valderrama de izquierda, y es por eso, eso te demuestra que cuando se canta un problema como es la inmigración, es tanto el dolor que lo siente todo el mundo, es decir, que es que no hay color, no hay ideología. Pero no hay signo político, porque lo que hay efectivamente es ese dolor interno y sentimiento. Claro. Aquí hoy vamos a presentar una serie de canciones y una serie de autores, y vamos a tratar la inmigración pues desde el principio. Por ejemplo, hay una canción de La Bordeta que nos explica cómo se gesta la inmigración, cómo alguien empieza a pensar en que tiene que salir, ese principio, ese dolor y ese primer desgarro. Claro, La Bordeta fue uno de los grandes cantautores que cantó la inmigración, porque Aragón fue una tierra de mucha inmigración, ¿no? Y esta es una canción bellísima en la cual él viene a preguntarle, cuando va usted por la calle y ve a alguien, una familia con el equipaje, no le pregunte, está expresando ahí el dolor, el terrible desarraigo, ¿no? Y es una canción bellísima, La Bordeta, y luego tiene otra canción que ya diremos en otro momento, que se llama La Vieja, que cuenta el tema de la madre que se queda en Aragón y que remendando las mudas de los hijos, esperando que los hijos vuelvan de la emigración, ¿no? En este caso, en todos repiten lo mismo. La Bordeta dice: para Navidad la oliva, para el verano la siega, para el otoño la siembra, para la primavera nada. Todos repiten lo mismo cuando dicen que se marchan con 4 granos de trigo, se alimentaban. Vivían él y la vieja y el resto de la compañía, y al sol de los mediodías se calentaban. A la Navidad la oliva, para el verano la siega, para el otoño la siembra, a la primavera nada. Mula paridera y monte, cielo, tristeza y casona, el día que el tren se marcha, todo abandona. Tenía viento y carreta y recuerdos de la guerra, barro, sol, piedra y paisaje, y un regacho de agua muerta. Para la Navidad la oliva, para el verano la siega. Se marchó una mañana con la mujer y compañía, gritándole a los paisajes palabras duras y aletas. Se fue a reto de promesas. Verdaderamente preciosa, y es además con un sentimiento La Bordeta lo que tenía es que era un hombre, y lo que tiene, porque no morirá nunca en mi recuerdo y en mi corazón, ¿no? Era un hombre que cantaba convencido de lo que cantaba, con una fuerza que era convincente, ¿no? Y cantó además efectivamente mucho a la inmigración. Él apoyaba mucho la inmigración y los inmigrantes también le querían mucho. Sí, sí, y de hecho José Antonio ha cantado mucho en Alemania, cantaba mucho en el extranjero, porque le solicitaban de los centros sociales, de casas de inmigración, porque era un hombre que ha sido muy solidario con la inmigración, ¿no?
Además es curioso porque este tema lo tocan cantantes, ya hemos dicho que desde fuera y desde dentro, pero de distintas regiones españolas también. Hemos hablado y estamos hablando de un aragonés, pero por ejemplo Carlos Cano, que lo canta en un tono diferente y además con esa especie de nostalgia, esa voz casi de habanera. Por ejemplo, en Viva la Gracia canta. A mí me parece un tema escalofriante, porque lo que cuenta ella cuando el emigrante se va y se monta en el tren y va camino de la emigración. Carlos Cano fue emigrante, emigró a Francia a trabajar, ¿no? Y luego a Barcelona. Y entonces cuenta el emigrante que se va narrando, cantando, narrando todo el dolor de lo que se deja, y de pronto le entra esa cosa de Carlos y esa cabreo, y entonces dice: viva la gracia Andalucía con pasaporte de inmigración. Es decir, que encima los andaluces somos graciosos, somos muy alegres, pero bueno, el dolor que llevamos dentro es tremendo. Entonces es una canción en que contrasta el dolor del emigrante y esa crítica muy de Carlos Cano, muy aguda, muy sutil, a la consideración de Andalucía como la tierra del flamenco y de la alegría, cuando era uno de los pueblos más sufrientes durante la dictadura, ¿no? Y acaba así, es la canción que dice 1, 2. Ustedes tienen sol, gracia para vivir, vino, playas y flamenco. Sí, mucha gracia para derramarla por las vendimias del Rosselló. Viva la gracia de Andalucía con pasaporte de inmigración. Es bien duro. Es muy duro. Y además ya verás, musicalmente hay un cambio de tono entre la parte más intimista y cuando él está ya en la crítica, ¿no? Pues vamos a escucharla. Amor mío, cuánto esfuerzo me cuesta escribir estas palabras. El destino de un tiempo ya viejo nos separa. Destino es la inercia de la soga que ahoga, la piedra que entierra y que aplasta, de la mano que apaga la aurora y nunca se cansa, de la voz que te llama en la noche detrás de una puerta y te clava un momento en la duda de quién es uno. Cuando falta tu luz, no es igual que la luz de la luna al sol, la estrella. Me falto yo, me falta en la boca saliva, corazón y diente. Agoto la esperanza y la vida me lleva hacia la frontera. Y es aquí que me veo cruzando los montes de Francia, mientras lejos se queda mi tierra, mi gente, mi casa, y mis ojos con tanta amargura que me avergüenzo. Está en la canción. 1, 2, ustedes tienen sol, gracia para vivir, vino, playas y flamenco. Sí, mucha gracia para derramarla por las vendimias del Rosselló. Viva la gracia de Andalucía con pasaporte de migración. Y de Carlos Cano a Pablo Guerrero. Bueno, Pablo Guerrero quizás sea también por el cariño personal que le tengo, porque cada vez que ha venido aquí ha sido una persona encantadora. Me gusta todo lo que ha hecho y también todo lo que hace. Esta canción de Migrante de Pablo Guerrero, él, que además ejerce de extremeño y los
Los extremeños ya sabemos que no solamente son inmigrantes, sino grandes viajeros y grandes conquistadores. Son gente que se ha movido y ha cambiado de continente también. Por supuesto, también por la necesidad. ¿Qué nos dice esta canción? Es una canción muy bonita, muy de Pablo. Son dos inmigrantes que se encuentran en un bar, en Alemania, creo que en Francia, y empiezan a hablar. Y empiezan a recordar pues las cosas de la tierra, y entonces se ponen muy tristes, ¿no? Recuerdan y le entra la tristeza. Y entonces hay una alusión muy bonita porque hablan y dicen, bueno, vamos a escuchar algo de Manolo Escobar y vamos a olvidarnos de Manolo Escobar, considerado en aquel momento como, es decir, como más la canción consumo, la canción más cerca de un pensamiento menos progresista, menos... Y es el encuentro de dos hombres que se encuentran solos en una taberna, en un bar, dos inmigrantes, y recuerdan y añoran y hablan de su Extremadura, ¿no? Pablo Guerrero también, y en su voz, emigrante. Un día cambió todo. Nuevos paisajes y los mismos dolores. Las manos tienen callos, pero no de espigas. Y el corazón sin vino, que solo está ahí, que solo. Si el Rin fuera el Guadiana, no estaríamos aquí, borrachos de nostalgias y cerveza. Borracho de vino no bebido, de ese vino caliente que hiere la cabeza. Al vernos nos dijimos, chacho, ¿qué haces tú aquí? Como si fuera una casualidad habernos encontrado. Y de Pablo Guerrero a ya nuevas generaciones unidas a otras generaciones y a otros continentes. Ismael Serrano es un cantautor ya totalmente consagrado, por supuesto, pero que pertenece ya a otra generación también. Canta con Mercedes Sosa, la grandísima Mercedes Sosa, esta zamba del migrante. Tengo que partir mi corazón antes que yo. Otros se fueron, todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso. Todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso. Volveré muy pronto a mi corazón y sanará el barrio enfermo. Todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso. Todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso. La zamba del emigrante, qué canción más sentida y más poética. Y qué dúo, Ismael Serrano con su estilo siempre personal y Mercedes Sosa, a la que la canción desde luego le va como anillo al dedo. Pero ¿cómo cantaron esta canción juntos? Y la zamba del migrante, la letra no es de Ismael, lógicamente, porque ahí habla Ismael, está hablando de la emigración de una época en que Ismael era muy niño, ¿no? La letra es del padre de Ismael, de Rodolfo Serrano, poeta, y le puso música a Ismael, y Mercedes Sosa le encantó el tema y se ofreció a grabar con Ismael.
y es una canción de un emigrante que se marcha, que se despide de la familia y que le promete, es decir, siempre estaba esa promesa de voy a volver, no te preocupes que voy a volver, a la mujer, a los hijos. Muchos volvieron, muchos no volvieron, pero siempre el que salía de la emigración, su esperanza era ahorrar un poquito para poder un día volver con un poquito de dignidad y poder sacar la casa y la familia adelante, ¿no? Muchos no volvieron, se quedaron allí y muchos hicieron riqueza. Bueno, de hecho, dueños de grandísimos almacenes actualmente en España lo hicieron de la emigración, es decir, empezaron trabajando de inmigrantes, ¿no? Yo además recuerdo una anécdota, yo soy de Jaén, había muchos inmigrantes, ¿no? Y había una cosa, es que los inmigrantes venían en verano y la ilusión era venir en un Aiga. Aiga era un coche enorme, era como una limusina, y se llamaba Aiga porque Aiga o no Aiga, se refería de haber, tenga o no tengas dinero, tú tenías que venir al pueblo en un coche que a lo mejor no habías pagado y habías alquilado. Porque estamos hablando de migraciones externas, del que se va pues a Alemania, América, pero efectivamente se ha nombrado, y al principio del programa, de las migraciones internas. Es, desde luego, doloroso salir fuera y cuanto más lejos, pues quizá peor. Pero también, ¿qué bagaje se lleva cuando uno pues va, por ejemplo, en el caso de Fernando González Lucini, de Jaén, pues a otra tierra, a Cataluña, o a otra tierra, la migración, desde luego, de los andaluces o de los extremeños, a otros sitios dentro de España, que también se tienen que llevar su cultura, su bagaje, pero a la vez lo tienen que mezclar, porque si no es muy difícil sobrevivir. Sí, hay que hacer mestizaje y hay que hacer... Hombre, yo creo que la aportación de los andaluces al pueblo catalán fue inmensa, ¿no? Yo creo que nos integramos perfectamente porque además hay que decir que Cataluña fue una realidad muy acogedora. Es decir, yo nací en Gerona, porque mi padre era emigrante, y al lado de la casa donde nosotros vivíamos había un convento de monjas, y yo no sé de catalán más que 4 palabras, y era que cuando yo me asomaba a la ventana, muy pequeñito, pero fíjate, tengo el recuerdo, daba al patio de las monjas, que eran monjas de clausura, y entonces las monjas miraban para arriba, yo me asomaba y me decían, ¿por venir macu? Que la quieres venir guapo. Y entonces yo me acuerdo que es lo único que sé de catalán. También hay un fenómeno que ya hablaremos en el próximo programa, y es los inmigrantes que nos vienen. Porque claro, ese país que ha generado tanta inmigración está recibiendo mucha inmigración, ¿no? Y hablaremos, porque si nosotros tenemos una capacidad de olvido muy grande y no nos acordamos de que nosotros fuimos inmigrantes, y si nos hicieran lo que muchas veces le hacemos, pero nos hemos olvidado que somos pueblo en este momento de una recepción muy grande de inmigrantes, ¿no? Somos un pueblo que emigra, porque vuelve a emigrar, pero también que recibe inmigración. Bueno, ahora hay una canción que la diremos el próximo día muy bonita, de un andaluz que tiene mucha gracia, que se llama Alfonso del Valle, un cantante, que basándose en Suspiros de España, que era un pasodoble de inmigración, ha hecho uno que es Suspiráis de España, Suspáis de España, ¿no? Y es una canción preciosa porque habla de ahora, es decir, cómo ahora la gente se pira de España, se va de España porque en España no puede vivir, ¿no? Y se está volviendo a producir el fenómeno migratorio, ¿no? Hablaremos efectivamente de todos estos temas en el próximo programa, pero me gustaría dedicar, aunque fuera un par de minutos, pues a aquellos que se fueron y emigraron, aquellos cantantes que hicieron su carrera musical forzosamente fuera de nuestro país. Forzosamente, bien por el exilio, bien porque no pudieron volver en otras épocas, también por motivos políticos o de cualquier otro índole. Sí, bueno, hubo gente que tuvo que exiliarse, que estuvieron en el exilio y que volvieron. El caso de Paco Ibáñez, el caso de Imanol, que ya ha fallecido, o Elisa Serna, que tuvo que emigrar, o el mismo Bernardo Fuster del grupo Suburbano. Y luego hay gente que emigró y se quedó. Hay una cantante que se llama Mara, que es muy buena, que canta a Lorca, el mismo Amancio Prada, pero normalmente los cantantes fueron y volvieron, es decir, fueron y en cuanto se abrieron las libertades y en cuanto se vieron la primera amnistía, regresaron, ¿no? Pero hay una cantidad enorme de cantautores que han grabado en el exilio, ¿no? Y que iban a hacer sus discos en el exilio. Chicho Sánchez Ferlosio, el primer disco de Chicho lo hizo en Suiza. Bastante gente salió fuera porque aquí no era imposible grabar, ¿no? Pero en el momento que empezaron a haber ciertas libertades y en la transición, en la primera decreto de amnistía, pues volvieron.
Pues hemos hablado de migración y continuaremos hablando en otro programa. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti. Caminos de ida y vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.